Bueno, el día de hoy les presentaré la resolución del problema 2-137, el cual nos indica lo siguiente. La pluma OAB gira alrededor del punto O, mientras que la sección AB se extiende simultáneamente desde el centro de la sección OA. Determine la velocidad y la aceleración del centro B de la polea para las siguientes condiciones. Entonces aquí prácticamente nos piden determinar la velocidad y la aceleración del punto B en base a las siguientes condiciones. Tenemos que el ángulo de giro, en ese caso es de 20 grados, teta punto sería igual a un valor de 5 grados por segundo. En este caso habría que hacer la conversión a radianes. Sabemos que 360 grados es igual a 2 pi radianes, entonces así es como podemos hacer la conversión. Aquí eliminamos grados con grados y aquí seguimos con teta punto. Al efectuar las operaciones, teta punto, que nos determina la velocidad angular, nos determina un valor de 0.087 radianes por segundo. Ahora proseguimos con lo siguiente que nos indica que teta 2 puntos, aceleración angular es igual a 2 grados por segundo. Igualmente podemos hacer la misma conversión, permítame borrar esto, aquí lo ponemos y básicamente al efectuar las operaciones nuevamente tenemos un valor de teta 2 puntos, aceleración angular igual a un valor de 0.034 radianes por segundo. Ahora aquí tenemos un valor de L. El valor de L es igual a 7 pies. L punto, la velocidad de esa trayectoria de L es de 1.5 pies por segundo. Y sucesivamente tenemos también la aceleración de L, determinada como L2 puntos igual a un valor de menos 4 pies por segundo. Y este valor será esencial para determinar entonces la velocidad y la aceleración del punto B. A continuación, el sistema que plantearé para resolverlo será un método alternativo al que nos propone el libro y al final les indicaré cómo es que el libro propone la solución. O bueno, más bien propone otra estrategia mejor en base a coordenadas de ángulo y radian. Aquí estoy colocando unos vectores de posición que nos servirán para determinar más adelante las ecuaciones de posición y asimismo, como les determinaba, este será un método alternativo al que propone el libro para la solución. El libro nos propone que utilicemos coordenadas en polares y bueno, básicamente ahora habría que determinar esto, ¿sí? Aquí estoy colocando una serie de vectores, los puntos que ya conocemos más otro punto C, y estos son simplemente vectores, ¿sí? Vectores de C con respecto a O, vector de B con respecto a C, vector de A con respecto a O y vector de B con respecto a A. Este sería el valor de L. Hay que colocar la distancia a la cual está integrado estos vectores, ¿sí? Pero aquí vamos a ejercer ya nuestra ecuación. ¿Cómo quedaría nuestra ecuación determinada en base a estos puntos? ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que sería el vector de A con respecto a O más el vector de B con respecto a C es igual a el vector de C con respecto a O más el vector de B con respecto a C. Y aquí obtenemos las siguientes coordenadas, ¿sí? Estas dos son las que habría que determinar. Aquí los pondré, la velocidad y la aceleración del punto B. Vamos a descomponer estos vectores, ¿sí? Vamos a descomponerlos en sus componentes de X, Y y Z, ¿sí? Aquí vamos a determinar que la distancia del punto O al punto A que determina el radio de A con respecto de O sería igual a R, la distancia entonces de la descomposición del vector de R con respecto de A con respecto a O queda de la siguiente manera, más la descomposición del vector de B con respecto de A. Aquí no olvidemos que nuestro punto de inicio para el sistema de referencia será Y y X colocado a partir del punto O. Y si se fijan, las ecuaciones que plantearé estarán descritas en base a
los radios, vectores más bien. Aquí estoy colocando la descomposición del vector de b con respecto a a, y esto será igual a el vector de la descomposición del vector de c con respecto a o. Aquí hay que denotarle otra distancia. Este vector no tiene distancia. Habrá que colocarle que es h, por llamarle así de alguna manera, h más b con respecto de c. Aquí igualmente colocaré una distancia. Esta distancia igual arbitraria le denotaré un valor de z que pertenece al vector de b con respecto de c, más, aquí permítame ajustarlo, aquí entonces la descomposición del vector de b con respecto de c quedaría de la siguiente manera: 0, z, 0. Y a partir de eso ya tenemos lista nuestra descomposición de vectores, y estas serían nuestras ecuaciones de posición. Ahora es necesario determinar cuáles serían nuestras variables, ¿sí? Las variables a determinar en este punto para ejercer la resolución del problema. Esas variables son las que dependen del tiempo, entonces tenemos que es el ángulo, la longitud de desplazamiento de A a B, la distancia h que hemos determinado y la distancia z, ¿sí? Al ejercerse todo el movimiento del mecanismo utilizado en este carro, bueno, se podría determinar cuáles serían nuestras variables que cambian con respecto al tiempo. Entonces, a partir de estas variables habría que derivar con las ecuaciones de posición que he determinado anteriormente en color verde. Entonces aquí denotamos ecuaciones de posición. Ahora de aquí vamos a derivar esto, ¿sí? La derivada de estas ecuaciones quedaría de la siguiente manera. R es una constante, entonces simplemente quedaría de la siguiente manera nuestras derivadas, y aquí simplemente 0, más L igualmente varía con respecto al tiempo, al igual que el ángulo, entonces colocamos L punto por el coseno de teta más la derivada del coseno de teta, que es menos el seno de teta, por la derivada interna, regla de la cadena, no lo olviden, teta punto, por L. Y así seguiríamos con nuestra siguiente componente. Noten, es simplemente igual, es una composición exactamente igual, simplemente varían por senos y cosenos. Ahora h igualmente es una variable, colocamos así, y z igualmente una variable, z punto, ¿sí? Y estas serían nuestras ecuaciones de velocidad. Aquí hay un punto importante de notar. Vamos a anotar aquí la derivada de teta punto por L, ya que es una derivada que nos servirá más adelante para encontrar nuestras ecuaciones de aceleración. Porque recuerden, este es un método alternativo basado en coordenadas x y y, no en polares, y no aprendiéndose ninguna regla de fórmulas matemáticas para obtener la solución, ¿sí? Este método es así, básicamente consiste en derivar, ¿sí? Únicamente es necesario derivar para encontrar la solución a todo. Cuando se acostumbren será muy fácil encontrar ya la resolución a través de derivadas y no de fórmulas matemáticas como en la mayoría de los casos se enseña. Bueno, aquí estoy siguiendo con la otra derivada importante de esta ecuación, que es de... Perdón, no. Como es seno de teta por teta punto, se quedaría así simplemente, ¿sí? Simplemente habría que hacer la derivada de estas dos composiciones. Ya empezaré a hacerlo aquí, ¿sí? La derivada del seno es el coseno de teta por teta punto
por teta punto, en este caso pondré teta punto elevado al cuadrado, más la derivada de teta punto, que es teta 2 puntos, por el seno de teta, ¿sí? Y así quedaría la derivada. Básicamente esto igual se repetiría en las coordenadas anteriores, por eso les decía que es muy fácil ya cuando tienes práctica ejercerlo de manera adecuada. Como ven, aquí prácticamente sustituyo únicamente senos y cosenos, y notarán más ustedes si lo hacen a detalle que esto es prácticamente derivar. Ahora vamos con la segunda término de nuestras ecuaciones de velocidad. Vamos a derivarlas igualmente con respecto al tiempo, y aquí efectuaremos igualmente el uso de la ecuación anterior de la derivación de teta punto por L que encontramos anteriormente y que se encuentra en la esquina inferior izquierda. Aquí, bueno, estoy planteando la derivada de este término. Aquí colocamos menos de acuerdo a que ya vamos a pasar con la derivada del seno de teta por teta punto por L, ¿sí? Aquí seguimos con la derivación. Aquí emplearé el uso de la anterior derivada que tenemos por acá. La colocaré aquí, entre paréntesis. Aquí entonces simplemente nos queda seno de teta, ¿sí? Y luego vamos a continuar con lo siguiente, ¿sí? Como es prácticamente igual, la colocamos aquí. Vamos a cambiar nuevamente senos y cosenos. Cuando se tiene un poco de práctica se hace de manera automática y se da más fácil cuenta de cómo poder resolver este sistema de ecuaciones. A continuación lo resolveré, pero notaremos más adelante que esto se trata simplemente de sustituciones aritméticas para encontrar tanto x de h punto y x punto que nos determinen las componentes tanto en x como y de la velocidad del punto B, que es el de interés. Aquí estoy terminando, esto sería igual a h punto y z 2 puntos, ¿sí? Esto correspondería a nuestras ecuaciones de aceleración. Vamos a centrarnos ahora en nuestras ecuaciones de velocidad. Dejaremos nuestros datos que tenemos de esta manera. Aquí, bueno, centrándonos en las ecuaciones de velocidad, estoy subrayando ya lo que tenemos. Tenemos esa tanto teta como teta punto, que lo denotaría ahora con uno azul, para que lo vean más adecuadamente que tenemos en la ecuación. Ahora seguiremos con teta 2 puntos y L. Aquí L está aquí en este término multiplicado por teta punto. También L punto ya lo tenemos. Y si ven, bueno, ya tenemos todo lo necesario para sustituir dentro de estas ecuaciones y encontrar simplemente sin despejes h punto y z punto, que son las componentes en x y en y. Sustitución de todos esos términos tenemos lo siguiente, ¿sí? Aquí he acelerado el proceso y ya hemos obtenido h punto con un valor de 0.4849 pies por segundo y un valor de z punto de 3.053 pies por segundo. Y aquí con la regla estoy colocando cómo es que se verían esas componentes dentro de nuestro esquema planteado, ¿sí? Aquí tendremos h punto y en la componente en y tendríamos z punto, ¿sí? Y esta
componente de aquí sería la velocidad del punto B. Entonces, aquí podemos plantear lo siguiente, ¿sí? La velocidad de B es igual a h punto elevado al cuadrado más z punto elevado al cuadrado. Al efectuar las operaciones tendremos que sería la raíz de h punto elevado al cuadrado más z punto elevado al cuadrado, que ya los tenemos en la parte superior, y eso nos da un valor de la velocidad de B de 3.09126 pies por segundo. Y esa sería nuestra velocidad que tendría el punto B en ese punto con respecto al punto O. Aquí, bueno, permítanme acomodar un poco ahora las ecuaciones para continuar con el término de determinar aceleración de B, ¿sí? Para la aceleración de B, como se han de imaginar, tendremos que encontrar ahora, en base a las ecuaciones de aceleración, las componentes de h punto y x punto. Perdón, h punto, h2 puntos y z2 puntos, ¿sí? Aquí lo tenemos. Vemos que prácticamente, aquí lo estoy subrayando de nuevo todo lo que tenemos, pero notarán que todos los términos ya los tenemos definidos, ya nos los ha dado el problema especificados, simplemente habría que hacer las operaciones correspondientes para encontrar h2 puntos y z2 puntos, y a partir de ello hacer lo que anteriormente hicimos para encontrar la velocidad de B. Simplemente habría que determinar que la aceleración de B sería igual a la raíz cuadrada de h2 puntos elevado al cuadrado más z2 puntos elevado al cuadrado, ¿sí? Aquí estoy subrayando, como les dije, todo lo que ya tenemos. Entonces hay que hacer la sustitución, ¿sí? A continuación ejerceré la sustitución de esto. Por partes, empecemos con el bloque de la izquierda. Tendremos que es de menos 24 por el coseno de 20 por 0.0872 al cuadrado. Aquí olvido un paréntesis, más teta 2 puntos, que tendrá un valor de 0.0369. Aquí es 34, perdón. 0.0349 por el seno de 20. Y ahora de aquí pasaremos a lo siguiente, ¿sí? Aquí igualmente nos quedaría la parte de la componente en y de la siguiente manera. Habría que hacer simplemente cambios de senos a cosenos, y esto, al igualarlo y ejercer las operaciones en la calculadora, nos da que para el primer bloque de nuestras ecuaciones de aceleración, que serían las componentes x y y que contienen la variable r, tendríamos un valor entonces de menos 0.839 menos 0.8391, y ahora ejerciendo para la componente en y tendríamos un valor de 0.5084. Y en base a esto ya tendríamos todo lo necesario. Vamos ahora con este bloque. Este bloque lo colocaré por aquí. Ya no sustituiré como en el anterior, ya simplemente les daré los resultados que arroja, pero recuerden que ya tenemos todas las variables que se interpretan de acuerdo al problema, que es el ángulo, teta punto, teta 2 puntos, el valor de L, L punto y L 2 puntos. Tanto el valor de R también ya lo tenemos, entonces habría que simplemente, ya sustituyendo en todos los datos, obtendríamos valores numéricos. Y sin hacer ningún despeje, sumando tanto el primer componente de la ecuación
tanto el segundo componente de la ecuación, obtendríamos los valores de h dos puntos y de z dos puntos que describen prácticamente las componentes en x y en y de la aceleración en el punto B. Entonces, ejerciendo eso, tendremos un valor de menos 2.115 en la componente en x, y ahora vamos con la componente en y. En la componente en y tendremos un valor de menos 3.4939. Ahora lo sumamos estos dos términos para obtener h dos puntos y z dos puntos, ¿sí? Básicamente sería la suma de menos 0.8391 menos 2.115, y eso nos daría un valor de h dos puntos igual a menos 2.9541. Y esto nos quedaría en pies por segundo al cuadrado. Ahora para z dos puntos tendremos que sumar 0.5084 menos 3.4939, y eso nos daría un valor de menos 2.99 pies por segundo al cuadrado. Aquí estoy colocando cómo se verían las componentes, tanto h dos puntos como z dos puntos de la aceleración de B. Hacemos nuevamente lo mismo para encontrar la aceleración de B, h dos puntos elevado al cuadrado más z dos puntos elevado al cuadrado, que son los términos que ya tenemos. Eso nos da un valor de aceleración en B de 4.2031, y eso sería en pies por segundo al cuadrado. Y esta sería ya nuestra segunda solución. Ya tenemos entonces la velocidad y esta sería la aceleración del punto B. Por otra parte, es importante destacar que estas son las ecuaciones que el libro determina, y este sería el procedimiento que se debería efectuar de simplemente igual sustituir nuestras variables, y nos quedarían en base a estas componentes polares, que serían r y θ. Entonces aquí, para comprobar que nuestro procedimiento anterior estuvo correcto, habría que hacer lo mismo. Habría que elevar al cuadrado estas dos componentes que obtenemos de las ecuaciones que nos da el libro. Entonces, al terminar las operaciones, sería de tener básicamente 1.5 elevado al cuadrado más 2.70 elevado al cuadrado, y todo eso en raíz, y eso nos da un valor de 3.0914 pies por segundo. Ahora, para la aceleración en B habría que determinar 4.24 elevado al cuadrado más 1.34 elevado al cuadrado, y sacándole la raíz a eso habría que encontrar que eso nos da un valor de 4.44 pies por segundo al cuadrado. Aquí tenemos las ecuaciones que habíamos obtenido anteriormente, tanto de velocidad y aceleración. Entonces aquí ya prácticamente podemos determinar que nuestro procedimiento fue adecuado. Los resultados no son posiblemente iguales, puesto que varían por décimas, pero eso puede ser problema por no haber tomado todos los decimales, ¿sí? Pero notamos aquí que eso nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos las mismas velocidades y las aceleraciones, ¿sí? Varían por muy poco, entonces podemos determinar que nuestro resultado es correcto. Muchas gracias.